Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 2. España adquiría realidad como nación, alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval. Y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a la conquista de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El Papa Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra. 3 años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. Un puñado de caballeros, 200 infantes y unos cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. Pero algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad no fue prohibida sino bendita. Antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, ante escribano público, un extenso y retórico requerimiento que los exhortaba a convertirse a la Santa Fe católica. Si no lo hicieres o en ello dilación maliciosamente pusieres, certificós que con la ayuda de Dios yo entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de su majestad, y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como su majestad mandare. Y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiere. De Daniel Vidart en Ideología y Realidad de América, Montevideo 68. América era el vasto imperio del diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba en las huestes de la conquista, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés, en la conquista de México, escribe que han llegado a América por servir a Dios y a su majestad, y también por haber riquezas. Colón quedó deslumbrado cuando alcanzó el atolón de San Salvador por la colorida transparencia del Caribe. El paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos de buena estatura, gente muy hermosa y harto mansa, que allí habitaba. Regaló a los indígenas unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor con que hubiera mucho placer, y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Les mostró las espadas,
Ellos no las conocían, las tomaban por el filo y se cortaban. Mientras tanto, cuenta el almirante en su diario de navegación, yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro o vide, que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tenían a la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho, porque del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al paraíso. En su tercer viaje, Colón seguía creyendo que andaba en el mar de la China, cuando entró en las costas de Venezuela. Ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el paraíso terrenal. También Américo Vespucio, explorador del litoral de Brasil, mientras nacía el siglo XVI, relataría a Lorenzo de Médicis: los árboles son de tanta belleza y tanta blandura que nos sentíamos estar en el paraíso terrenal. De Luis Nicaloa Doler, Cronistas de las Culturas Precolombinas, México 1963. Con despecho escribía Colón a los reyes, desde Jamaica en 1503. Cuando yo descubrí las Indias, dije que era el mayor señor rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especieras. Una sola bolsa de pimienta valía en el medievo más que la vida de un hombre, pero el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra. Creían en la gloria, el sol de los muertos, y en la audacia. A los osados ayuda fortuna, decía Cortés. El propio Cortés había hipotecado todos sus bienes personales para equiparar la expedición a México. Salvo contadas excepciones, como fue el caso de Colón o Magallanes, las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los conquistadores mismos o por los mercaderes y banqueros que los financiaban. En James Oates, Cap de Key, el Estado español en las Indias, México 41. Nació el mito de El Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh, muchos lo persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco.